muchas gracias por asistir a esta última conferencia de facultad, que veo que es bastante llamativa por el público asistente. Ya sabéis, bueno, que vamos a hablar hoy sobre el tema de la auditoría y, bueno, quería empezar dando las gracias a Begoña Navallas, que me parece que sí que está presente por aquí, pues por toda su ayuda a la hora de gestionar, por animar a que participéis a conseguir estos fantásticos contactos. Y bueno, simplemente deciros que el objetivo de esta conferencia es hablar sobre auditoría, profesión de interés público y el trabajo del auditor, para que todos conozcamos qué hace un auditor en su día a día. Y bueno, pues simplemente acercar esta profesión de auditoría a todos los estudiantes, a todos los asistentes, para que podamos entender la importancia de esta profesión y sepamos en qué consiste el trabajo del auditor. Y sin más, si queréis, voy a dar la palabra a la primera ponente, que se va a autopresentar. Creo que va a ser más ágil hacerlo así, como somos muchos hoy para hablar y nos gustaría tener un ratito de turno de preguntas. Yo voy a cerrar el micro ya mismo presentando a Ana Adoche y nada, todo tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias por estar aquí, por compartir este rato con nosotros. Es un verdadero placer y bueno, pues me presento. Soy Ana Adoche, trabajo para PwC, llevo 14 años en la firma y en la profesión. Y durante toda mi trayectoria profesional siempre he estado en la parte de auditoría del sector financiero y dentro del sector financiero, concretamente en auditoría de bancos. Con lo cual, hemos podido vivir ciclos económicos mejores y peores y, bueno, pues hemos podido tener experiencias de diferente tipo. Así que, si os parece, vamos a empezar con la presentación y con el objetivo de la sesión. Lo primero de todo, os quiero dar cifras, pero cifras a grandes rasgos. En España, al año se emiten alrededor de 62.000 informes de auditoría, para que veáis un poco la magnitud en la que nos movemos. Y somos más de 30.000 profesionales los que trabajamos o estamos relacionados con la información financiera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el tema implica tanta gente, tantos profesionales alrededor de la información financiera? Pues sobre todo porque la información financiera tiene que ser fiable. Y voy remarcando palabras porque, como yo siempre digo, nosotros los auditores tenemos tatuado con tinta invisible ciertas palabras y una de ellas es esta, fiable. La información tiene que ser fiable. Porque la información fiable es un bien público y es un bien público que debe ser protegido. Por eso, nuestra profesión, nuestra bonita profesión, se considera un servicio de interés público. Y esto es así porque es imprescindible, es un requisito imprescindible que haya confianza en los mercados para que se puedan producir transacciones. Tenemos que tener seguridad para que el mercado y la economía funcione. Y nosotros somos una pieza fundamental para que eso sea así. Que nos podamos fiar de esa información, que esa información se genere, se muestre y se comparta de manera transparente, otra de las palabras que tenemos tatuadas, transparencia, nos permite que la sociedad en general y en particular, pues directores de empresas, sean grandes, sean pequeñas, sean pequeños comercios, puedan tomar decisiones, puedan hacer una toma de decisiones completa. Porque para tomar decisiones necesitas información y información, como hemos dicho, fiable. Ese sería un poco pues, lo que sería el por qué estamos considerando la auditoría como un servicio de interés público. ¿Qué es lo que hacemos los auditores? Sobre todo, lo que hemos dicho, garantizar, como hemos dicho, la fiabilidad que las cuentas anuales que se componen tanto de los estados financieros como de la memoria, sean exactas, sean veraces, sean creíbles. Otra de las palabras que tenemos, credibilidad en ese proceso. Nosotros examinamos las cuentas, los estados financieros y para ello es necesario que conozcamos, primero de todo, el marco regulatorio. No es lo mismo la regulación aquí en España que, por ejemplo, en Holanda
o en Estados Unidos. Entonces, siempre tiene que estar circunscrito a algún marco regulatorio y se opina sobre ese marco y ese entorno regulatorio. Y, por supuesto, debemos opinar siempre con objetividad. Y para que opinemos con objetividad, tenemos que ser independientes. ¿Qué quiere decir que seamos independientes? Quiere decir que no tengamos vinculación que nos condicione en cuanto a nuestra elaboración del informe y emisión de opinión, ni al nivel de firma, si trabajamos en una firma grande, como es mi caso, ni a nivel personal, porque, por ejemplo, me lo invento, mi marido sea el director financiero de la empresa que audito, ni tengamos intereses financieros. Yo, por ejemplo, que estoy auditando el Banco Santander, yo no podría tener inversiones o acciones en el Banco Santander. Y, sobre todo, también independencia en cuanto a los servicios que prestamos. Obviamente, si se audita una entidad, no podríamos hacerle la contabilidad. No podríamos prestar un servicio de contabilidad, por ejemplo. Por todo esto, es un sector muy regulado y es importante que estemos regulados porque somos un sector de interés público y es esencial que todo se rija en base a una normativa y a unos estándares comunes. Por eso es importante que esto sea así. Por eso los profesionales que trabajamos en la auditoría tenemos que ser profesionales cualificados e independientes y tenemos que seguir unas técnicas y unas guías uniformes. Para emitir la opinión de auditoría tendremos que realizar un análisis inicial. ¿Qué es lo que se hace al principio de todo? Tenemos que conocer el negocio del cliente. Conociendo los riesgos que estarían implícitos o que generarían esos negocios del cliente. ¿Y qué riesgos de auditoría tendríamos? Y a partir de ahí, lo que haríamos es planificar una estrategia de auditoría que se basaría en una revisión de control interno y en una realización de unas pruebas sustantivas. ¿Todo esto en qué termina? Pues todo este ejercicio, que lo estamos simplificando ahora, bueno, pues para hacerlo un poco comprensible, termina en la emisión de una opinión de auditoría. Una opinión de auditoría que puede ser favorable, podría ser con salvedades o desfavorable. O incluso podríamos llegar a decir que no expresamos una opinión de auditoría. ¿Vale? Estos serían los tipos de opiniones que hay. Como hemos dicho, se analiza el tipo de negocio, el control interno y obtenemos esa evidencia que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos revisar el 100% de las transacciones que se producen en una entidad. No podemos ver, sería imposible, no podemos analizar absolutamente todo. Para ello hay unas pruebas de muestreo, unas pruebas analíticas y unas pruebas que se llaman sustantivas, que esa es nuestra metodología y nuestro día a día del trabajo. ¿De qué manera recabamos esa evidencia de auditoría? Pues realmente se puede recabar de multitud de formas. Se puede hacer en físico, se puede hacer mediante reuniones con la entidad, testimonios verbales, que se dice, comunicaciones más formales o menos formales. En todo caso, todo esto debe planificarse y lo ideal es hacer una combinación siempre de diferentes formas de evidencia de auditoría. Dependerá, por supuesto, de la volumetría de los datos que tengamos que analizar y de qué fiabilidad o confortabilidad queramos para cada una de las pruebas. Una vez que aplicamos todos estos procedimientos y se revisa, podríamos estar en disposición de emitir ese informe de auditoría. ¿Qué es lo que aporta el trabajo en sí de la auditoría? Pues lo que veis, flexibilidad, trabajo en equipo, es imprescindible que tengamos confianza dentro de los equipos de trabajo, habilidades analíticas, por supuesto, es un punto fundamental, capacidad crítica, nosotros solemos utilizar mucho una palabra que es juicio profesional.
hay mucha parte de juicio profesional, por supuesto, que tiene que tener una razonabilidad y una argumentación por detrás. Sólido conocimiento técnico, financiero, eso es impepinable, es algo que lo tenemos que tener sí o sí, y una visión global de la empresa. Y sobre todo, el último punto que me encanta y que es así, es sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Muchas cosas son sentido común. A partir de ahí, este sería ya la segunda parte. Sí que os quería comentar un poco también, y retomando los 62.000 informes de auditoría que hemos dicho que se emiten en un año en España aproximadamente, deciros que de esos informes aproximadamente el 20% de ellos son auditorías voluntarias. Es decir, la propia entidad decide voluntariamente someterse a la auditoría. Esto para nosotros es un orgullo porque es una manera que nos da pues esa palmadita a la espalda de que realmente se nos percibe como una profesión de valor añadido, de transparencia. Y por mi parte, nada más, dejarle ya al siguiente ponente si se puede conectar. Muchas gracias, Ana. ¿El siguiente ponente está listo para poder comenzar? Víctor. Víctor, Yo ¿estás? puedo contar más cosas si queréis. Estoy. No sé si se me oye. Vale. Hola. Sí, Hola, vale, sí. ahora perfectamente, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, me presento, soy Víctor Peña y trabajo en KPMG, soy exalumno de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, empecé en KPMG en el departamento de Grupo de Instrumentos Financieros, ¿vale? Que es un departamento que hace tanto auditoría como consultoría, ¿vale? Entonces, digamos que he visto ambas cosas. Por la parte de auditoría, pues yo he estado trabajando estos últimos años en la auditoría de BBVA, ¿vale? Y de hecho ahora he empezado con la auditoría de Bankia, que no sé si sabéis que KPMG ha ganado la auditoría de Bankia y bueno, estamos ahora con el primer año de auditoría, ¿vale? Como experiencia personal, os puedo decir que es un trabajo en el cual se aprende muchísimo, aprendes mucho del sector y también de lo que hacen las entidades. En este caso, he visto auditoría del sector financiero, aunque también he visto para la parte financiera del sector de las corporates, también, o sea, he tenido la oportunidad también de verlo y por tanto también aprender un poco del sector, ¿no? Porque tienes que igualmente enterarte de lo que hace el sector para poder auditar lo que estás auditando. Mi departamento en general está más bien centrado en temas relacionados con riesgo de mercado, ¿vale? Nosotros vemos toda la parte de riesgo de tipo de interés, como pueden ser las coberturas contables por tipos de interés, tipo de cambio, y también un poco en el caso de riesgo de crédito, pues todo lo que es el tema de provisiones, ¿vale? Auditamos toda la parte de provisiones, en el caso de entidades financieras, pues todo lo que es la inversión crediticia y en el caso de corporate, que es otro modelo de negocio, pues todas las provisiones por cuentas por cobrar y tal. Y en principio, la experiencia como auditor, o sea, me parece muy gratificante por lo que os he comentado antes, que aprendes un montón. Y luego, en cuanto al trabajo a realizar, como bien habéis dicho, nuestro trabajo al final consiste en hacer determinadas pruebas. En un principio, lo que haces es un risk assessment, es decir, haces un análisis de riesgos y luego, en función de del risk assessment que has hecho, pues te centras en determinados epígrafes sobre los cuales haces algún tipo de prueba. Depende también del enfoque que hagas, si es un enfoque de controles o pruebas sustantivas. Desarrollas un tipo de prueba u otro. Quizá no sé si me he salido un poco de la presentación,
pero bueno, es por contaros en una visión global de lo que hacemos. ¿Qué más os puedo contar de la experiencia o de lo que vemos? En mi caso concreto, dado que mi departamento es un departamento muy específico, he podido especializarme en un tema concreto como es el área de instrumentos financieros. Sí que es cierto que dependiendo del área en el que estéis o el área al que vayáis, pues podéis o bien especializaros en un tema concreto o ver algo más global, ¿no? Yo conozco compañeros que trabajan en la parte de industrial, la auditoría industrial, y ellos, por ejemplo, ven todo el balance. Yo, en mi caso, en el caso de las corporates, veo solo el balance relacionado con cuentas, por ejemplo, con cuentas por cobrar o con temas de derivados, y más bien en el mundo banca es cuando ya ves un poco más porque al final, pues en el caso de las entidades financieras, tienes pues carteras de negociación o, o determinados tipos de coberturas que son un poco más exóticas, ¿no? En general, es un trabajo en el que se practica mucho lo que es la comunicación y el trabajo en equipo. Eso es lo más importante, ¿vale? Nuestro trabajo se basa en trabajo en equipo, básicamente porque al final, de alguna forma, la organización del trabajo, la realización de las pruebas que tienes que hacer, siempre tiene que haber una persona que lo realiza, otra persona que lo revisa, de cara a que la calidad del trabajo sea buena, ¿vale? En general, un poco metiéndome más en profundidad o metiéndome más en profundidad en el tipo de pruebas a realizar y tal, pues, por ejemplo, en el caso de derivados, que es donde más experiencia tengo, lo que nosotros hacemos es ver evidencia, ¿vale?, de la valoración, ¿vale? Y con la evidencia de la valoración de los derivados que afecta a balance, ¿vale?, a lo que es las partidas de balance, estás validando, la aserción de evaluation, ¿vale? Existen determinadas aserciones, eso no sé si lo sabéis, que a lo mejor no os lo explicaba antes, que intentas cubrir con las pruebas sustantivas, ¿vale? En el caso de los derivados, pues cubres la valoración, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puede haber un riesgo de que esa valoración no sea correcta y, por tanto, no estés reflejando de forma correcta lo que, lo que es el estado financiero, el balance de situación, no esté reflejando de forma correcta lo que es esa posición que tú tienes en mercado con ese instrumento, ¿vale? Por tanto, en ese caso, para poder validar esa aserción, lo que nosotros hacemos es recalcular, ¿vale? Recalculamos la valoración de los derivados, pues para poder obtener evidencia de que la valoración que el cliente o que la entidad está realizando o ha calculado es razonable, ¿vale? O sea, en ningún momento decimos que algo es correcto o es incorrecto, ¿vale? Siempre es razonable. Existe una metodología de valoración y en función de ello, pues se obtiene un output, en este caso el valor razonable del instrumento, y por tanto nosotros al validarlo, pues obtenemos evidencia de que esta valoración es razonable, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar de nuestro trabajo? Trabajamos con distintas normativas, ¿vale? Como bien ha dicho Ana al principio, en general tenemos, por un lado, la regulación española, que sería, en el caso de entidades no financieras, el PGC, y en el caso de entidades financieras nos regimos por la Circular 4/2017 del Banco de España, ¿vale? Eso a nivel España. Luego, a nivel consolidado, a nivel internacional, tendríamos las normas internacionales de información financiera, ¿vale? Entonces, en función de lo que vas viendo, pues vas tocando distintas normativas. En mi caso, las normativas, al haberos contado antes que hago un trabajo mucho más específico, las distintas normativas que utilizamos, pues es la más importante de todas, la NIF 9, que es la normativa que regula toda la parte de instrumentos financieros, y luego NIF 13, por la parte de valor razonable, ¿vale? NIF 7, que es desgloses,
En algunos casos también NIC 21, que es normativa de tipo de cambio. Y no sé si me dejo alguna más. No, en general estas son las que más utilizamos. Entonces, al final, con el trabajo que vas realizando, de alguna forma vas viendo distintos temas y al final vas aprendiendo mucho, mucho más. En cuanto a la contabilidad, no solo obtenemos evidencia, desde luego, de que los saldos contables sean razonables o que la metodología que está aplicando la entidad para calcular un determinado output es razonable, sino que también, desde luego, como bien habéis dicho, también revisamos la contabilidad, es decir, de alguna forma, no solo la metodología que utilizan, sino que los asientos contables que están realizando o que la entidad está realizando, al final es correcto, ¿no? ¿En función de qué? Pues en función de la normativa que aplique, ¿no? En este caso, en cuentas consolidadas NIF, en cuentas individuales, en mi caso, Circular 4/2017. Luego también, algo que me parece muy importante es el tema de controles. Cuando testeas controles, tienes que realizar una serie de procedimientos antes de llegar a la parte de testeo, que es hacer en unos determinados que la propia entidad te cuente el proceso, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de derivados, pues vamos a ver el proceso de derivados desde que se contrata una operación hasta que llega a su contabilidad. Pues tienes que identificar todos los riesgos que hay en el proceso, los controles. Desde luego, la entidad ya ha hecho ese ejercicio porque lo tiene que tener documentado. Tú tienes que simplemente auditar esos controles y esos riesgos. Para auditarlos, pues tienes que hacer el walkthrough para identificarlos y ver que la entidad los ha identificado de forma correcta. Y luego, al testear los controles, pues tienes que testear tanto el diseño del control como luego la efectividad del propio control, ¿no? Y eso también me parece que tiene mucho valor añadido porque te permite ver cómo funciona una entidad desde dentro. En este caso, pues en el caso de un banco, al final, o sea, os he dicho el proceso de derivados por resumirlo, pero no solo ves el proceso de derivados, que ves distintos procesos. Por tanto, te da una foto de cómo funciona un banco, que en este caso, que en el caso de cualquier persona que no está en esta área o que no lo sabe, pues desde luego esa foto no la va a tener, ¿no? Yo siempre pienso que esta profesión tiene una cosa muy buena, que es el hecho de que te empapes de cómo funciona la entidad y que puedas ver la foto global, algo que no tienes cuando entras directamente a cliente, ¿no? Es decir, entras a trabajar en el Banco Santander, pues entras a un específico departamento, pero no sabes exactamente cómo funciona el banco, qué distintas áreas intervienen, etcétera, ¿no? Que al ser auditor, al final, por así decirlo, puedes ver las tripas del cliente, ¿no? Las tripas del banco. Sí, yo creo que es importante, Víctor, además, remarcar que nuestro trabajo en sí siempre se basa en estar con el cliente, auditar con el cliente. No queremos decir que no se pueda auditar desde casa, por ejemplo, ahora por las circunstancias que estamos viviendo, pero como realmente se aprende, como realmente se sabe, se conoce al cliente, es estando con el cliente, que ellos te cuenten, que los departamentos te cuenten cómo funciona, como bien dice Víctor, que te digan cómo han hecho ellos sus análisis, qué controles tienen, qué pruebas tienen y que nosotros verifiquemos si eso es así. Pero auditar es imprescindible estar junto con los clientes, tenemos que estar allí con ellos. Es un día a día de trabajo conjunto con ellos. Sí, efectivamente. Es verdad que ahora con esta situación se está complicando muchísimo más. O sea, yo, por ejemplo, lo veo en Bankia. Estamos teniendo todas las reuniones por Teams, ¿vale? Y estamos intentando, pues eso, ahora mismo con cerrar lo que es el Q1, que vamos a emitir una comfort letter. Pero, claro, comparándolo con otras auditorías que yo he hecho de primer año, esta situación es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque no está, o sea, aunque suene muy mal decirlo, no estás físicamente ahí, es decir, no me puedo levantar del sitio e ir a lo mejor al final del día con determinadas dudas que tengo de todo lo que he visto por la mañana y decirle, disculpa, ¿tienes 5 minutos y me aclaras esto? No puedo estar llamando al final al cliente ahora mismo a cada momento, desgraciadamente, ¿no? Con lo cual eso lo complica un poco más.
pero bueno, en principio el trabajar en conjunto con el cliente es lo que te ayuda también a obtener, pues, a obtener un mayor entendimiento de todo el proceso y en el caso de desarrollar pruebas sustantivas, pues obtener mejor evidencia para el desarrollo de tus pruebas. Y bueno, ¿qué perfil de auditor, pues qué perfil de auditor es el que debemos tener? Así, bueno, pues interés, curiosidad, motivación, sí, como bien decís, al final no es, o sea, no es solo realizar una prueba y ya está. O sea, quiero decir, al final es preguntarte por qué lo estás haciendo, qué estás haciendo, cuál es el objetivo de lo que haces, identificar de alguna forma cosas que a lo mejor no cuadren o que te chirríen. Al final, o sea, el cliente no te va a decir siempre 100% la verdad. Siempre o sea, quiero decir, no es que te mientan por tal, pero a lo mejor hay cosas que no te las dicen o información que simplemente la omiten y tú luego, pues, al identificarlo vas y lo preguntas y te dicen, ah, sí, bueno, es que esto, y ya con él es que esto, tú dices, bueno, aquí algo raro pasa, ¿no? Eso es. Entonces, justo el punto que está diciendo Víctor es muy importante y es lo que llamamos escepticismo profesional. El que no nos creamos todo lo que nos dicen a la primera. Tampoco podemos estar constantemente desconfiando. Hay que coger claro. el término medio. Pero sí que es importante Exacto. tener ese juicio y ese punto de escepticismo profesional de, bueno, lo que me has dicho tiene sentido o no tiene sentido. Por eso decíamos lo del sentido común. ¿Eso es así o no es así? Porque como en todos los trabajos, siempre hay un rango de mejora y hay puntos, tanto de control interno como otros que no son de control interno, que se pueden mejorar. Y eso es lógico. Y es parte de nuestro trabajo, ¿verdad, Víctor? También detectar esos puntos de mejora que pueden tener para que los vaya implementando la entidad. Efectivamente, al final el valor añadido nuestro es identificar puntos de mejora en la realización del trabajo del cliente, ¿no? Es decir, siempre hay que partir de la base de que pueden las cosas no estar del todo bien, no podemos asumir que está todo bien, ¿no? Siempre hay que tener, como has dicho tú, ese escepticismo de a lo mejor esto no está bien o a lo mejor no se está haciendo correctamente, ¿no? Pero en cuanto puedes confirmar que es correcto, el valor añadido de tu trabajo es ver cómo se puede mejorar. Todo es mejorable al final, ¿no? En todos los casos, todo es mejorable y eso es muy importante, porque no vale con que el cliente te cuente cómo se llega de A a B, sino que tú además pienses en, ¿es correcto cómo llega de A a B o es mejorable, más eficiente o tal que llegue de A a B? Y bueno, luego lo que decimos de conocimientos contables, pues sí, desde luego que sí. Al final, y que tú te aprendas cómo se hace una prueba, pero, o sea, mi experiencia personal, es necesario saber contabilidad. De verdad, no se puede auditar si no se sabe contabilidad. Independientemente de que aprendas a realizar una prueba específica. Tienes que saber contabilidad. Si no sabes contabilidad, no puedes auditar, pero porque tú no puedes decirle a alguien que está haciendo algo mal si tú no sabes cómo se hace. Y desgraciadamente, incluso en nuestra profesión, te puedes encontrar con compañeros que a lo mejor te realizan una prueba a ciegas porque ya la saben hacer, pero le preguntas, ¿y por qué? Y no saben contestarte, pero no saben contestarte porque no tienen la base contable. Y eso es muy importante, la verdad. O sea, es muy, muy, muy importante. Al final, la contabilidad es la base de todo. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Yo creo que podríamos pasar al punto 3. Nos decís si vamos mal de hora o que creo que no, que estamos cumpliéndolo, pero... De momento sí. vamos perfectos, fenomenal. Perfecto. Sí, pasamos a los siguientes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Vale,
Muy bien. Vale, pues buenos días. Antes de empezar, me gustaría presentarme a mí y me llamo León. Tengo 21 años y, bueno, como se puede reconocer por mi acento, soy alemán. Hace 4 años vine a España y estoy actualmente estudiando ADE en el segundo curso, después de haber cursado 2 años de economía. Con respecto a mis expectativas antes del día, yo tenía la esperanza de poder ganar una experiencia que me ayuda a conocer un trabajo del que hasta entonces no sabía mucho. O sea, antes ya estaba muy interesado en la contabilidad y la gestión, así que cuando mi profesora, Mar, me comentó la oportunidad, dije, bueno, ¿por qué no? Mandé mi carta de motivación y listo. Cuando nos reunimos 2 días antes del día del auditor en el Instituto de Censores Jurados, nos indicaron en qué empresa íbamos a acompañar a un equipo, nos contaron un poco sobre cómo iba a ser el transcurso del proceso, etc. Y ahí conocí a Nuria y Blanca, que también están aquí en esa presentación, que nos explicaron en detalle todas las cosas respecto al día y nos dieron la oportunidad de obtener una primera impresión de lo que nos esperaba. Cuando llegó el día, empezamos con una reunión, donde hicimos un primer brainstorming sobre lo que sabemos del trabajo del auditor y evaluamos nuestras oportunidades y los requerimientos que se necesitaban para ello. Después nos presentaron a los miembros de los diferentes equipos que íbamos a acompañar y nos fuimos con ellos a sus clientes. Yo, por ejemplo, fui a Liberbank y me sorprendió que la empresa tenía su propio despacho ahí, o sea que no solamente trabajas en la misma oficina en una de las 4 torres, por ejemplo, todo el tiempo, sino que puede ser que cada X tiempo te desplazas y trabajas en otro sitio. Obviamente no todas las empresas tienen sus propios despachos, pero en algunas sí que lo hay. Y como estaba en una empresa financiera, a mí me resultó muy sorprendente que hay una gran diferencia entre la auditoría de banca y la auditoría que nosotros estudiamos en nuestra carrera, que está más enfocada en las empresas de producción y no tanto en el sector financiero. Y bueno, al parecer hay cierta competitividad entre los dos, que cuando nos reunimos al principio nos comentaron que uno siempre dice que es mejor que el otro y hay ahí un poco de, pues de eso. Así es, León, los auditores financieros somos los mejores. Claro, pues eso nos dijeron a mí. Y como yo estaba con los auditores financieros, pues dije, vale, pues ya eso está. Eso lo digo de broma, porque como yo lo soy, lo digo de broma. Vale, pues a mí el equipo me gustó muchísimo, ya que me enseñaron cómo era su día a día, que no era que cada uno tenía como su bloque y trabajaba ahí, sino que todos estaban en una oficina, estaban hablando, estaban interactuando. Los que tenían menos experiencia, por ejemplo, había uno que estaba en primer año, siempre tenía la posibilidad de ir a la gerente y hacerle preguntas y todo el tiempo estaban hablando entre ellos. Obviamente también había tiempo en que todo el mundo estaba callado y trabajando, pero siempre era un ahí y ahí. Estaban súper abiertos a todo tipo de preguntas, de las salidas posibles y los procesos diarios hasta el sueldo, que obviamente para nosotros como estudiantes es muy interesante al considerar un trabajo. Y además nos dio la oportunidad de hacer contactos con los profesionales, algo que es, como todos sabemos, súper importante. Incluso vino uno de los socios de la empresa para vernos, que ya lleva 15 años en la empresa, y nos contó todo sobre el posible éxito y las salidas que se pueden tener. Y al final del día nos reunimos todos otra vez con Blanca y Nuria, compartimos nuestras experiencias y reflexionamos juntos. Y una cosa que también me pareció importante es que empezar como auditor no significa que tienes que serlo toda tu vida. Dentro de las empresas del sector profesional tienen muchos departamentos diferentes. O sea, por ejemplo, Deloitte, Ernst & Young y KPMG tienen de auditoría a cualquier otro departamento de consultoría financiera, asesoramiento, etcétera. Y cambiarse de un departamento a otro. Creo que, Nuria, tú empezaste como auditora y luego te cambiaste a recursos humanos, ¿no? Pues, sí, exactamente. Pues eso no es imposible, o sea, es muy posible que en algún momento te das cuenta que quizás no es lo correcto para ti y te puedes cambiar. Y eso me pareció muy importante porque al parecer, como somos estudiantes, pues puede ser que llega un momento en que decimos,
no sé si eso es lo correcto para mí y tener el sentimiento de estar encerrado y no poder salir de esa situación da mucho miedo. Entonces, la oportunidad de poder cambiarse en el caso me pareció interesante. Y en De resumen, ¿sí? hecho, León, perdona, es algo que fomentamos en las firmas. O sea, cuanto Justo. más completos sean los profesionales, para nosotros más valor da. Entonces, cada uno puede elegir su carrera profesional si la quiere mantener dentro de la auditoría o, como bien dice León, cambiarse a diferentes departamentos. Es algo bastante habitual y bastante bien visto. Y normalmente el cambio natural suele ser a estos departamentos más de transacciones, de operaciones de salida a bolsa, que, bueno, pues que lucen bastante brillantes y que aportan nuevos retos como profesionales. Sí. Bueno, sí, gracias. Y bueno, en resumen, a mí me gustó muchísimo la experiencia y realmente despertó mi interés en la profesión. Y aunque me parece que es un trabajo duro e intenso que requiere mucho nivel de profesionalidad y también de conocimientos de contabilidad, etcétera, te puede abrir muchísimas puertas. Y como Víctor dijo antes, se puede resultar muy gratificante. O sea, por lo menos esa es la impresión que tenía yo. Y me gustó incluso tanto que hace 2 semanas, creo, me puse en contacto con Nuria y Blanco y les mandé mi currículum para las prácticas del año 2021, o sea, 21. O sea, un año de antelación es un poco temprano, pero bueno, tampoco es algo tan malo. Así que Muy bien os hecho, muy bien hecho. O sea, os ayuda, o sea, esa experiencia ayuda mucho a ponerse en contacto con la gente y como el enchufe hoy en día, digámoslo así, es muy importante tener contacto con gente del sector profesional. No solamente te puede ayudar a tener una experiencia nueva, sino también a que te ayuden con ciertas cosas si no sabes exactamente dónde quieres entrar, cómo puedes entrar, qué necesitas, etcétera. O sea, es una oportunidad genial para saber todo eso. Y bueno, ahora os va a presentar mi compañera Catherine, que estaba en otra empresa. O sea, yo estaba en Deloitte y ella estaba en Ernst Young. Y ella os va a contar su experiencia personal. Y bueno, después creo que tenemos un poco de tiempo, quizás si algunos estudiantes tienen alguna pregunta específica a nosotros. Así que, Catherine, te toca. Hola, Gracias. buenas. Yo soy Catherine Royal, tengo 19 y estudio en la Complu. Como bien ha dicho Leo, yo accedí a este programa gracias a nuestra profesora Mar, que nos incitó y que nos animó a participar en este programa. Así que, bueno, a mí este tipo de cosas me llaman la atención porque al tener tantas puertas y no tener, en plan, y no saber cómo funciona realmente, aunque tenemos como unas expectativas y tal, dije que por qué no, a ver qué tal este sector. Y yo iba con unas expectativas de que, bueno, la gente está en su despacho, cada uno con sus cosas, todo números, todo en plan aburrido, no sé qué, y realmente rompió mis expectativas totalmente porque se trabaja muchísimo en grupo, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho porque trabajar con compañeros me encanta y es aburrido algunas veces, pero después es bastante interesante. A mí, yo estuve con EY y a nosotros nos acogió Blanca Malavé, el Departamento de Recursos Humanos, y bueno, nos contó un poco sobre la empresa, sobre sus valores, sobre a otros sectores a los que se dedican, porque muchas veces pensamos que la auditoría y las empresas que se dedican a la auditoría solamente están centrados en ese, en ese sector, pero como bien ha dicho León antes, también tienen a otras industrias a las que se dedican, ¿no? También nos habló un chico que había entrado nuevo a EY y nos contó, bueno, pues sus experiencias y que cómo le estaba buscando, que al final es algo duro porque tienes que saber muchos conceptos y al final estás
trabajando todo el rato con el cliente, pero que realmente luego es muy satisfactorio cuando todo sale bien y cuando bueno, el cliente te da la enhorabuena y todo. Entonces, después de haber conocido un poco la empresa y tal, vinieron los diferentes managers y cada uno se fue con uno. Yo, por ejemplo, me fui a un cliente a San Sebastián de los Reyes y estuve con 3 chicas. Y bueno, me estuvieron contando y explicando lo que hacían, me enseñaron pues las diferentes cuentas y a lo mejor yo veía como lo que había estudiado sí que se veía reflejado en lo que estaban haciendo ellas, aunque fuera un poco más, más profundo y más focalizado a lo que ellos hacían. Fue una experiencia bastante bonita porque al final estuve conociendo a mucha gente y el hecho de yo poder preguntarle a un auditor ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué salida tiene esto? Es un tú a tú que en la universidad, por ejemplo, no es lo mismo, aunque tus profesores te lo intenten transmitir, pero es una experiencia bastante bonita que yo animaría a mucha gente a que la probaran. También pienso que la conexión que tienes con gente de empresas, yo, por ejemplo, estoy en contacto con gente de EY y con compañeros que también vivieron mi misma experiencia. Una vez terminado nuestro día, ya fuimos otra vez de nuevo a la sala y nos contamos cada uno nuestros días. Y fue bastante interesante porque como cada uno estuvo en diferentes clientes y diferentes, como ha dicho León, diferentes auditores financieros y el otro tipo de auditor, bueno, pues se podía ver que lo que cada uno estaba haciendo. Entonces, creo que me pareció bastante importante. Y yo sí que volvería, o sea, yo sí que aplicaría para ser auditora, pero, o sea, no creo que sea el resto de mi carrera porque me parece súper importante ser auditor y que el ser auditor también te abre como muchísimas puertas, en plan, al fin y al cabo, una vez en el sector ya te puedes mover en diferentes bueno, en lo que viene siendo este tipo de cosas. Y los auditores me lo demostraron, no son tan aburridos como dicen, porque después del trabajo todos se van de cerveza. Gracias, Blanca, por la cuenta que nos trae, gracias. Me lo paso súper bien. Y no es el típico que tú dices, buah, son súper aburridos, solo números tal, no. Trabajan, pero se lo saben pasar bien también. Pues la verdad es que sí. Una cosa y la otra. No, Sí. Lo cortés no quita lo valiente. Sí, como dice Blanca, muchos compañeros entran en la profesión por tiempo limitado, 3 años, 2 años, 4 años. Yo siempre digo que para estrujar lo que te puede ofrecer esta profesión, mínimo se debería estar 3 años. Eso sí que te permite una salida al mercado a cliente final, que llamamos, pues, ya sea una entidad financiera, ya sea una sociedad industrial, se nos valora mucho como profesionales, porque se nos valora como profesionales completos, con mucho conocimiento, con mucha capacidad de trabajo, porque efectivamente se trabaja mucho, pero también muy válidos, porque de media en las firmas yo trabajo para una Big Four, sabéis que trabajo para PwC, pero de media en las firmas en general la edad no supera los 28 años y estamos hablando de media.
Sí, sí, o sea, eso a mí también me pareció como súper un shock, o sea, que a lo mejor en otro sitio te encuentras que tu jefe tiene a lo mejor 20, 30 años más y aquí no, o sea, aquí realmente tenían como mucho 3 años, o sea, que yo entro y mi jefe ha terminado la carrera hace 2. Cosas así que también me gustó porque al final cuando somos de la misma edad o parecida, es como que nos entendemos mejor, Sí. es algo con el que tienes como más feeling, aunque con personas mayores, pues igualmente. Justo, pero también, o sea, yo creo que también demuestra, o sea, que ese trabajo realmente es un trabajo duro, pero yo creo que cuanto más avanzas con la edad y cuanto más tiempo llevas en la empresa, como por ejemplo cuando nos visitó el socio, que empezó hace 15 años y ya está ahí desde hace tanto tiempo, nos dijo que justo por eso también se puede llegar lejos más rápidamente que en otros sectores, quizás, porque mucha gente solamente lo ve como una puerta para llegar a otro trabajo. Y si realmente te gusta ese trabajo y te enfocas en ello, creo, o sea, eso fue mi percepción, que es más fácil llegar a un nivel más alto en la profesión o en la empresa que quizás en otros sectores. Así es, León. Nuestras carreras profesionales, por lo general, tienen forma de pirámide, de tal manera que cada año vamos ascendiendo. Claro. Si en un ciclo normal, a los 3 años ya serías jefe de equipo, ya tendrías a gente a tu cargo. Y a medida que vas subiendo, pues más. Para que os hagáis una idea, yo, claro, llevo ya 14 años. Yo tengo ahora mismo a mi cargo aproximadamente 50 personas. Wow. Yeah. Pues ahí se ve. No sé si algunos estudiantes, no sé si vamos bien de tiempo, pero si alguien tiene una pregunta especialmente a mí y a Catherine. Exacto, yo creo que es importante que os animéis a hacer preguntas porque es una oportunidad estupenda tener a compañeros que han vivido la experiencia y bueno, pues yo os animo a que preguntéis, eso es bueno y es una de las cualidades del buen auditor preguntar. Si queréis, dejamos los turnos de preguntas para el final para poder organizar, Vale, porque Vale. somos muchas personas, ¿vale? Si habéis perfecto. terminado, podemos pasar al siguiente ponente, ¿vale? Genial. Vale. Muy bien. Bueno, Gracias. ¿qué nos toca? ¿Se me ve? Sí, Genial. Hay que ir a la slide de cómo acceder a la profesión. Es una más, creo. Perdón, sí, que estoy aquí. Gracias. Perdón. Vale, perfecto. Nada, pues ya para finalizar, queríamos contaros cómo acceder a la profesión. Estamos aquí mi compañera Nuria y yo, Blanca, como bien nos han presentado León, que es un placer volver a verle. Nada, pues hemos venido, las dos trabajamos en el Departamento de Recursos Humanos, estamos en Deloitte, en la parte de selección. Y bueno, pues sobre todo para contaros pues cómo es un proceso de selección, qué os podéis encontrar, un poco todo esto, que a lo mejor para algunos es algo nuevo, a lo mejor otros ya lo conocéis, básicamente porque hayáis buscado prácticas o lo que sea, pero bueno, también para daros algunos detalles y si tenéis cualquier pregunta, pues vamos, sentiros súper cómodos. Sí, al final, bueno, yo soy Nuria, la compañera de Blanca, encantada de saludaros. Vamos a contar un poquito a grandes rasgos lo que es el proceso y la fase previa de cómo aplicar, que suele ser bastante común, ¿vale? Al resto de empresas, un poco, bueno, pues alguna pincelada para que lo tengáis claro. Antes de todo, un poco la fase previa a ese proceso, primero para aplicar. Entonces, ¿cómo accedemos a un proceso de selección? Pues por lo general suelen estar abiertas todo el año las vacantes hasta que se cubren. Entonces, bueno, en el momento en el que ya no se disponen de más vacantes, retiramos las ofertas de aquellos lugares en los que están publicados. Para aplicar podéis hacerlo a través de portales tipo LinkedIn, InfoJobs. También en las páginas web de las propias empresas podéis encontrar pues, todas las ofertas que están publicadas. Podéis también incluso ir filtrando en función de la geografía que os interese más, también un poco las características correspondientes a cada puesto, si a lo mejor se requiere un poco de experiencia o si son para recién graduados, etcétera. Y luego, bueno, también quiero destacar que aunque pueda parecer que aplicar como ha hecho León es con mucha antelación, no lo es, ¿vale? No os preocupéis, así que aquí sí que os animamos a aplicar cuanto antes para que os podamos ir conociendo y también teniendo en cuenta un poco el volumen de candidatos, que hay muchas aplicaciones y, bueno, siempre está bien irse anticipando.
Entonces, una vez aplicáis al proceso que más os encaja, pasamos a la fase de recepción del currículum. Aquí, bueno, han comentado un poquito antes también los compañeros acerca del perfil del auditor y demás. Vamos a completar también un poquito más, añadir algún otro aspecto para que tengáis un poco más de información en caso de que os resulte de utilidad. Entonces, enfocándonos más bien en cuanto a lo que es la titulación, aquí por lo general solemos orientarnos a perfil más tipo business, pues carreras, por ejemplo, estilo ADE, economía, finanzas, contabilidad, sería ese un poco el perfil estándar con una base conocimientos contables. Luego, en cuanto a nivel competencial, bueno, pues destacar sin duda lo que es el trabajo en equipo. Al final, aquí en las asignaciones que vayáis a tener, cuando auditéis los clientes, van a ser en equipo, entonces es importante. También la capacidad analítica para poder analizar, la motivación. Se busca sobre todo también que colabores con tu equipo, que te enriquezcas con el trabajo de los demás y aportando tú también a tus compañeros, que vayas desarrollándote y aprendiendo. ¿Vale? Estar como muy motivado. Luego ya a la hora de, después de haber recibido el currículum, pasaríamos a ese primer contacto con vosotros. Aquí, bueno, sobre todo para que nos comentéis cómo es vuestra situación, un poco si optáis a una posición de beca, a una posición junior, la disponibilidad que vais a tener, cuándo se encaja mejor en cuanto a las fechas. Y también aprovechamos nosotros para comentaros un poco acerca del estado en el que se encuentra el proceso, las vacantes, os explicaremos un poquito acerca de, bueno, cómo se estructura, todos los pasos que vais a tener que dar. Y a partir de aquí, ya cuando mostráis vuestro interés por el departamento de auditoría, comenzaríais con el proceso de selección como tal, que ahora os va a comentar Blanca un poquito más en detalle cómo se estructura. Justo, que creo que ahora sí se mueve, ¿no? Antes no. Genial. Nada, pues ya una vez iniciáis el proceso de selección, más o menos hemos colocado en esta slide pues, cuáles son las principales fases, pero no tienen por qué darse todas, ni mucho menos. Cada empresa, como decía Nuria. Un segundito, perdona. Se te escucha fatal. Sí, ¿te puedes acercar un poquito más al micro, por favor? Sí, se van como cascos, ¿me escucháis? A ver, acércate un pelín y si no... ¿Hola? Sí, ahí mejor. A ver. ¿Se me escucha bien ahora? Mejor que antes. Vale, voy a probar con los cascos. Perdón, ¿eh? A ver, ahora sí. ¿Hola? Habla. Y ya Perfecto. parece que se oye mejor. Vale, genial, gracias por avisarme. Muy bien, nada, pues ahora justo, como comentaba Nuria, os contamos un pelín las fases del proceso, más o menos generales, porque al final, como decía Nuria, pues cada empresa funciona de una forma, no todas las empresas van a tener todas las fases, pero más o menos. Entonces, en un primer momento, seguro que os podéis encontrar con la parte de los test online, que son básicamente los típicos test que seguro que muchos conoceréis, de razonamiento verbal, razonamiento pues matemático, abstracto, incluso también hay posible parte de inglés, ¿vale? Eso que no os pille sorpresa, que más o menos puede pasar, ¿vale? Luego se pasaría a la fase presencial, a la primera, que sería la dinámica de grupo. Para quien no sepa lo que es básicamente un ejercicio grupal, ¿vale? No vayáis nerviosos ni asustados, que es simplemente pues un ejercicio que tenéis que resolver entre todos, se os plantea pues o bien un caso de debate o no sé, o algo que cada uno tenga que aportar algo, pero básicamente para medir el trabajo en equipo, ¿vale? Es el principal objetivo. Y luego ya, si esa fase también se supera, pues ya se pasan a las dos fases finales, que son las entrevistas. La primera suele ser con recursos humanos, que vamos, en ambos casos suelen ser presenciales las dos, la primera con recursos humanos y luego la otra con alguien del equipo, de línea, es decir, pues o bien un gerente de auditoría o bien un socio del equipo, eso también varía mucho, pero más o menos quedaría así. Entonces, no sabemos si tenéis alguna duda, porque a algunos ya os sonará que hayáis buscado prácticas, otros igual no tanto. Imagino que las dudas serán por el chat. Sí, sí, habéis terminado con la ponencia. Corrígeme, ¿sí? Vale, pues entonces abrimos un turno de preguntas. Si os parece, para que sea más ágil, podéis ir poniendo en el chat si queréis hablar o directamente la pregunta, para que sea más sencillo. ¿Vale? Bueno, yo mientras se animan los estudiantes a realizar sus preguntas, quería daros las gracias a todos. Primero, porque os habéis ajustado perfectamente al tiempo, así tenemos un rato para resolver dudas ahora. Y bueno, por contarnos de primera mano vuestra experiencia y nada, y cerrar este ciclo de conferencias que hemos podido conseguir hacer online
en esta etapa que nos ha tocado vivir a todos. Vale, tenemos ya alguna pregunta. Juan Ignacio, que dice, para Nuria y Blanca de Deloitte, ¿las dinámicas de grupo ahora cómo se realizan o sustituyen? Muy buena pregunta. Pues a ver, Nuria o Blanca, por favor. Sí, genial. Pues la verdad es que en este momento no estamos sustituyendo las dinámicas de grupo básicamente porque teníamos el proceso de selección ya bastante cerrado. Como bien explicó Nuria, lo hacemos con mucho tiempo, entonces para las posiciones que teníamos abiertas, pues ya contábamos con muchos candidatos en proceso, en las partes finales ya entrevistas con el equipo, entonces en principio estamos todavía pensando cómo hacerlo por si acaso esta situación dura. De cara al año que viene, pues sí que habrá que pensar alguna opción, o bien online, o bien sustituirla por alguna otra fase, pero todavía está pendiente, la verdad. Gracias. También preguntaba, un poco en añadido, ¿qué cambia en este momento el proceso total? Si le podéis contestar si hay algún pequeño cambio en el proceso. Sí, básicamente las entrevistas pasarían ahora a ser pues online, ¿no? O por videollamada o bien directamente llamada. Es lo que más ha cambiado, básicamente por el momento en el que estábamos. Si a lo mejor esto hubiera ocurrido en septiembre, pues a lo mejor tendríamos que haber cambiado totalmente todo el proceso. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, mientras se animan los estudiantes, quería comentaros que bueno, se va a abrir la inscripción para un concurso que se llama Las Cuentas Cuentan, que yo me imagino que lo conoceréis de otros años. Y si está por aquí Mar, ¿tú podrías explicar muy brevemente en qué consiste? No sé si Mar está por aquí. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy. Gracias a todos por la organización. La verdad que ha estado fenomenal. Me ha gustado mucho ver a antiguos alumnos ahí y les doy la enhorabuena porque lo han hecho fenomenal y es mérito de ellos, por supuesto. Y deciros que se abre como todos los años. El concurso es un ensayo de Las Cuentas Cuentan, máximo 3 páginas. Y la idea es que se cuente de manera breve y sobre todo muy creativa, porque lo que se valora lo que el jurado valora es la creatividad, el por qué las cuentas, la información contable es importante en la sociedad. Entonces, este concurso ya lo ganó la Complutense en 2 ocasiones. Y concretamente hace 2 años, bueno, el año pasado fue, o hace 2 años, Alejandro Castro ganó el concurso con un cuento en el que hablaban Sócrates y un amigo sobre los libros de la sabiduría, y hablaban que el libro 11º era el libro de la contabilidad, porque también tiene pues todo el saber de lo que pasa en la empresa, de lo que hace, de lo que informa a los usuarios, porque hay que recordar que la contabilidad es el lenguaje de los negocios y informa de todo aquello que es importante para que los terceros interesados en la toma de decisiones pues decidan con coherencia, ¿no? Y eso es todo. Yo os animo a participar en el concurso porque al final cuando reflexionas sobre algo pues le das la importancia. Y bueno, si puedes ganar un ordenador o un iPad, no sé qué será este año, pues sí, eso sí, también creo, no sé, eso ya le pregunto también a Nuria y a Blanca, que eso para el currículum es importante, todas aquellas actividades extra académicas que marquen una diferenciación de la persona, ¿no? Desde Muchas luego, gracias. todo suma. Muchas gracias, Mar. Bueno, simplemente deciros que cuando nos llegue de manera oficial la información, pues os la trasladaremos a través del correo electrónico, como hacemos siempre. Si os parece, seguimos con los turnos de preguntas. Robert Sánchez nos dice, bueno, buenos días y gracias por la ponencia. Me gustaría saber si en vuestras firmas se espera continuar con nuevos procesos y, en ese caso, si las nuevas incorporaciones serían vía teletrabajo. Aquí, bueno, justo de cara a lo que es este septiembre, en principio en nuestro caso tenemos ya prácticamente todo cerrado, así que no habría problema por ese lado. Y ya de cara a septiembre del año que viene, del 2021, en principio, bueno, sí se retomarían todos los procesos de selección y pues habría que adaptarlos a cada caso en función de cómo vaya evolucionando un poco esta situación. Y en cuanto a las incorporaciones, lo mismo. Al final, en función un poco de la evolución que vayamos teniendo, valoraremos pues cómo hacer el proceso de onboarding, si directamente es a través de teletrabajo, desde casa, iremos viendo según cómo evolucione todo.
Sí, es que es difícil, Está la muy verdad. incierto todo todavía. Por en nuestro caso, en PwC seguimos todavía incorporando a compañeros porque, bueno, pues se hace también de manera escalonada. La incorporación, en todo caso, sería lo que permita el gobierno. Si pues, se puede ir accediendo a las oficinas, que tenemos un plan de incorporación, pues se podría hacer, y si no, pues estaríamos preparados, como lo hemos venido haciendo, pues hacerlo de manera telemática, por teletrabajo. Pero bueno, yo creo que todas las firmas han tomado las medidas necesarias de seguridad para que los empleados estemos cubiertos y no tengamos ningún riesgo a la hora de acceder a las oficinas. Y todas cuentan con un plan de reincorporación poquito a poco. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de turnos en el que indicas en qué franja horaria vas a entrar en la oficina, puedes ir cogiendo turnos, igual que para la cafetería, y a partir de ahí, bueno, pues se han tomado las medidas de seguridad pertinentes de los 2 metros de distancia entre puesto y puesto. O sea que en todo caso se podría garantizar el acceder físicamente a las oficinas sin ningún problema para nuestra salud, tanto en la nuestra como en las demás firmas. Eso se ha hecho así. Vale, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, Leon, que preguntaba si el ensayo es individual o se puede hacer en pareja. Eso me imagino, Leon, que estará en las bases cuando nos las hagan llegar, pues os las enviaremos a todos. Después hay una pregunta de Coloud que dice, ¿puedes participar en el programa de auditor por un día aunque no seas alumno de primeros años de carrera, sino de último año? Pues esto nuevamente habrá que ver primero si se puede celebrar el concurso y en qué condiciones, y me imagino que sacarán las bases pertinentes. Pasamos entonces a Alberto, que dice, en el trato con el cliente, ¿cómo puede ser la petición de información o reuniones y si hay una gran diferencia en hacerlo a distancia o en la oficina? No sé si quieres lanzar esta pregunta en particular a alguien o que te vayan contestando por turnos, Alberto. Bueno, como no nos dice nada, si alguien se anima a responder. Sí, yo os comento cómo solemos hacer nosotros. Nosotros en la fase de planificación, uno de los puntos que revisamos es la petición de información al cliente. Normalmente se utiliza, siempre el cliente si así lo quiere, se utiliza una herramienta, una aplicación informática, en nuestro caso se llama Connect, que permite subir todas las peticiones de información y hacer seguimiento de esas peticiones de información en cuanto a cuándo se solicitaron, cuándo nos entregó las primeras muestras del cliente, se pueden poner fechas de deadlines, se pueden modificar las fechas, se pueden hacer comentarios. Es una herramienta que nos permite seguir la evolución de la petición de la información en cualquier momento y en cualquier lugar. No hace falta que estemos físicamente porque te puedes conectar a la aplicación a través del móvil o a través del ordenador, y el cliente exactamente igual. Es una vía de comunicación bastante útil y que yo creo que se utiliza también en otras firmas igualmente. Hay otras cosas que sí que son por teléfono, ahora mismo por la situación, pues dudas por teléfono y también mucho por Teams. Se está utilizando Teams, Zoom, bueno, la aplicación que se considere el Hangouts, se está utilizando mucho esas reuniones virtuales. Yo creo que la situación que estamos viviendo nos ha demostrado a todos que se puede teletrabajar y se puede teletrabajar muy bien. Es más, no sé, yo creo que en general todos tendemos a ir implantando el teletrabajo poco a poco en la profesión. Por nuestra parte, PwC, antes de que sucediera todo esto, antes de pre-COVID, como digo yo, antes de que todo ocurriese, ya había tomado medidas para que los empleados pudiéramos teletrabajar, bueno, pues con unas condiciones, y ya muchísimos de nosotros estábamos teletrabajando un día a la semana, 2 días a la semana, varias tardes, pues dependiendo de las circunstancias personales de cada uno y sobre todo también de los proyectos. No sé si con eso he respondido bien a la pregunta.
creo que sí, porque ha dicho que entiende, que muchas gracias. Gracias, Ana. Si queréis comentar algo más, Nuria, ¿tienes algo que...? No, vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta de Carlos Carrasco, que dice: hola, buenos días. ¿Hay alguna diferencia a la hora de aplicar como alumno de último curso o como recién graduado? Vale, si os parece, contesto. Bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia. O sea, a la hora de aplicar es básicamente lo que explicó Nuria, buscar las ofertas y apuntarte. A lo mejor en el filtro, en esa primera llamada que tenemos, ese primer contacto, sí que es verdad que en función de si estás buscando una beca o ya directamente buscas un contrato, pues podemos avanzar con la candidatura un poco más adelante, o eso ya es un poco en función de los tiempos de cada vacante, pero diferencias de fases del proceso y tal, en principio no o ninguna significativa. Sí, yo sí que os animaría a todos a avanzar lo máximo posible las entrevistas, pues aplicar a los puestos, porque como veis en el caso de las compañeras de Deloitte ya tienen el proceso cerrado y es para incorporación, entiendo que para septiembre, para este ejercicio. Entonces, hay que moverse. Antes yo os animo a que os mováis antes de terminar la carrera, el grado. Y además se valora positivamente que sea así. Vale, muchas gracias. No sé si, Carlos, entiendo que queda contestada la pregunta, vale. Pasamos a la siguiente de Robert, también dice: en relación con la profesión del auditor, ¿qué cambios se están dando o se van a dar derivados de la transformación digital? ¿Quién se anima a contestar? ¿Queréis que conteste yo otra vez? Es que estoy monopolizando la conversación, pero no. Bueno, yo si queréis doy mi punto de vista de KPMG y luego si quieres añades cómo se hace, bueno, lo que se hace Price, ¿no? Bueno, yo desde el punto de vista de KPMG, en principio, como bien ha dicho Ana, la situación del COVID al final ha hecho que el teletrabajo se priorice, ¿vale? Es verdad que en la firma ya existía herramientas para poder teletrabajar y de hecho teníamos la posibilidad dentro de una política que podamos realizar el teletrabajo algunos días por semana o alguna que otra vez, pero sí que es cierto que internamente yo creo, sobre todo por la parte de los jefes, o sea, de la gente que tienes por encima, un poco no estaban eran un poco más reacios, ¿no? a aceptarlo. Lo importante de esto es que hemos podido demostrar durante todos estos 2 meses que hemos estado teletrabajando obligatoriamente, hemos podido demostrar que se puede sacar el trabajo independientemente de donde estés, ¿no? Ya sea que estés en tu casa o donde sea. Y eso, o sea, para mí, por así decirlo, el mayor cambio o la mayor transformación es esa, ¿no? No tanto los recursos, porque al final KPMG nos ha demostrado que los recursos existían, no los ha implementado ahora, los ha implementado desde hace mucho. Y simplemente nosotros mismos, como personas, como trabajadores, pues éramos un poco reacios a esto, ¿no? Y bueno, es verdad que para mí el principal cambio es eso, en la mentalidad de los propios trabajadores, el adaptarse. Es muy difícil para muchas personas adaptarse a esta situación. Para otras es mucho menos complicado, pero es verdad que para las personas que tienen que gestionar un equipo, la gestión es mucho más dura que tener a tu equipo en oficina y, por tanto, eres más reacio a hacerlo. Ahora bien, la gran transformación es esa, que nuestros managers, nuestros senior managers, se han dado cuenta de que el equipo sigue sacando curros, sigue produciendo, por así decirlo, y entonces eso yo creo que va a permitir que a medio plazo el teletrabajo se vea como más como una prioridad, ¿no? Es decir, que tú puedas decir, bueno, puedo ir a Torre 2 días o ir a cliente X días y luego teletrabajar desde casa determinados días. O sea, en mi opinión, yo creo que esa es la mayor transformación, al menos desde el punto de vista humano, ¿no? Desde el punto de vista de tecnología, sí que es cierto que las empresas, creo que en Price sucederá igual, sí que estaban preparadas para este tipo de trabajo porque ya se venía aplicando en determinados momentos pues el teletrabajar y por tanto las herramientas como tal ya las teníamos, ¿no? Es decir, presencialmente como tal
no es necesario estar 100% físicamente en el lugar, ¿no? Pero bueno, doy paso a Ana por si quiere complementar lo que he dicho. Sí, totalmente de acuerdo, Víctor. Yo sí que creo que esto no se puede llevar a los extremos, o sea, no podemos hacer un teletrabajo total, porque como hemos dicho antes, creo que es un punto fundamental que estemos con el cliente, que le estemos preguntando, que estemos junto a él en este proceso, pero sí que se puede flexibilizar, porque se puede estar 3 días en el cliente y 2 días desde casa o lo que se considere, o a la inversa. Eso es algo que se puede manejar. La digitalización en general también, y no es un proceso de ahora, sino que venimos llevándolo o siguiéndolo desde hace años, está siendo muy importante. La profesión ha cambiado muchísimo de hace 10 años para acá y me imagino que de 20 años para acá muchísimo. Estamos incorporando en nuestras auditorías cantidad de plataformas, de aplicativos para tratamiento masivo de datos, de tal manera que se puedan hacer pruebas de totalidad, por ejemplo, de recálculos de intereses de una entidad financiera o de periodificaciones de los préstamos mediante tratamiento de datos masivo. ¿Eso qué nos hace? Nos hace también evolucionar a lo que llamamos el data quality y la calidad del dato, que va a ser, que está siendo el futuro y a lo que vamos a ir tendiendo. Entonces, por la parte digital, súper importante, nos tenemos que subir al carro de la digitalización y ya lo hicimos y lo estamos haciendo. Todas, es necesario. O sea, si no perdemos el hilo y no lo vamos a hacer. Entonces, bueno, por esa parte también complementarlo. Sí, al final es un poco eso, ¿no? Por un lado tenemos pues el impacto como tal del COVID y ya luego por otro lado el cómo cambia pues el auditor del futuro, ¿no? Cómo va a ser, que probablemente sea distinto a lo que estamos viviendo ahora. Al final pues se orienta a lo que es implementación de nuevas herramientas, aumentar la eficiencia, mejorar la productividad, un poco la automatización para que sea, bueno, pues distinto y la idea es que se audite de dar un mejor servicio, incluso un servicio excelente al cliente. Muchas gracias. Imagino que ya ha quedado contestada esa pregunta. Pasamos a la pregunta de Damián, que nos dice, ¿qué diferencia hay en el trabajo de un auditor que trabaja en una empresa privada y al que aprobó una oposición? No sé si podéis explicar muy brevemente las diferencias. Alguien que conozca también el trabajo de un auditor, digamos, público. ¿Nadie se anima con esta? Yo creo que la metodología es bastante similar. En general, los auditores por oposición público quizá partan más las áreas en las que se focalizan. Como nosotros decíamos, nosotros miramos en su conjunto los estados y vamos haciendo pruebas para cubrir y para verificar que refleja la imagen fiel y llegar a la opinión de auditoría. En el caso de los auditores con oposición o públicos, el trabajo es más sobre áreas concretas que sobre la globalidad, porque, bueno, pues por volúmenes y por cómo están organizados es más así. Pero el trabajo es relativamente similar, la metodología es similar, las normas son comunes. Bueno, pues luego ya las pequeñas diferencias que pueda haber entre diferentes firmas privadas y que ya las hay y las metodologías y las muestras que se puedan extraer en la pública, pero no difiere mucho. Vale, muchas gracias, Ana. Pasamos a la siguiente pregunta de Javier, que dice, ¿sería recomendable a la hora de formarse realizar un máster al finalizar la carrera? Sí. Bueno, y yo aquí pienso que al final, si ya sabes que la auditoría es tu profesión y lo tienes clarísimo, pues todo suma, ¿no? Si tienes un máster, vas a dominar muchos conocimientos y muchas cosas que igual, si no tienes el máster, pues no lo conoces. Pero también importante informaros de qué empresas os pueden facilitar ese máster, ¿no? Porque es verdad que es común, por lo menos entre las Big Four, que ofrezcamos ese máster a las personas que estéis interesadas al incorporaros. Porque también consideramos que es importante como parte de vuestra formación que conozcáis pues toda esa formación tan específica.
Sí, justo, al final es un poco el complemento y lo que dice Blanca, todo suma, aprendes más, tienes pues más conocimientos, pero bueno, no es requisito tener un máster para aplicar a una posición, ¿vale? Por lo general también que lo tengáis en cuenta que pues eso, es como un plus, por así decir. Eso es. En nuestro caso, en PwC, la incorporación va aparejada con un máster. Se hace a la par. De todas maneras, esta profesión requiere formación continuada. O sea, yo os animo también a no dejar de quereros formar a medida que vayáis avanzando en vuestra carrera. No hace falta hacer solo un máster. Hay cursos, se pueden hacer 2, 3 másteres. Es necesario seguir formándose. Y más en esta profesión es necesario. Sí, como dice Ana, en KPMG también se hace el máster al principio y luego también hay oportunidades de hacer otro tipo de máster conforme vas avanzando o determinados cursos que te ayudan a tu formación. Es muy necesario el seguir formándose. Eso totalmente de acuerdo. Fenomenal. Muchas gracias. Pues entonces pasamos a la siguiente pregunta de Estela, que nos dice ¿qué programa informático es el más usado en auditoría? Pues cada firma tenemos uno. Lo que pasa es que son muy similares, porque la estructura de cómo tiene que ser el aplicativo informático tiene que ser cómo se hace en realidad la cronología que tienes que tener en la planificación de una auditoría. Entonces, cada una bueno, tiene sus propios desarrollos y ha invertido en diferentes aplicativos, pero son muy, muy similares. Y os lo digo porque lo sabemos, porque como tenemos que hacer revisiones de papeles entre auditores, pues sabéis que por la ley de auditoría hay rotación de firmas, entonces realmente todos hemos visto la aplicación informática de todos y bueno, son relativamente similares. No hay uno específico que sea común. ¿Alguien quiere añadir algo más? Bueno, si os parece, no veo más preguntas en el chat. Doy unos 30 segundos por si alguien tiene alguna dudilla más y aprovecho estos segundos finales para dar las gracias a todos los ponentes por estar hoy aquí, por explicarnos de primera mano lo que es la profesión del auditor y por resolver todas esas dudas y darnos tan buenos consejos. Así que si nadie más tiene nada que preguntar, pues nada, muchas gracias a todos. Con esto recuerdo que concluimos el ciclo de conferencias y esperamos poder vernos físicamente pronto y si no será en online en el curso que viene. Gracias a todos. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.